Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Aquí estamos en su programa Estudiemos Juntos La Biblia. Así que vámonos a estudiar, llámele ahí a su abuelita, a su hermano, su tía, su vecina, A la gata. a la gatita o el gatito, a quien esté allí con usted. Así que Dios quiere, ¿verdad?, que estudiemos la Biblia, porque es donde Dios nos habla, ¿verdad?, en su palabra. Así que pues estamos estudiando vamos a continuar estudiando el capítulo de Números 23. Continuamos con Balaam bendice a Israel, ¿verdad? Y aquí vamos viendo, estamos aprendiendo, ¿verdad?, cosas nuevas que no, pues no habíamos visto, ¿verdad? Y pues recuerden, ¿verdad?, que aquí estamos aprendiendo que Balaam pues no era lo que parece ser, ¿verdad? Y pues vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a aprender todo acerca de Balaam y de Balac. Y pues sí, estamos, ya les dije, ¿verdad?, que estamos en el capítulo 23 de Números. Balaam bendice a Israel. Y recuerden, ¿verdad?, que no debemos de consultar a los adivinos ni a los brujos, sino pues Dios dice que vengamos a Él, ¿verdad? Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador. Así que si no lo tienes en tu corazón, ven a Él, ¿verdad? Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra, el que te crió en el vientre de tu madre. Así que Él es nuestro único salvador, el que tú tienes que venir para que te dé la vida, y la vida vivas en abundancia, para que te dé vida eterna. Y bueno, vamos a aprender ahora que Balaam quería que Balaam maldijera a Israel. Y como vimos en Números 22:7, que Balac era un adivino, porque le llevaron a Balaam dádivas o regalos de adivinación. Y en 1 Samuel 15:23 dice que la adivinación es rebeldía, es maldad. Y Dios protege a sus hijos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice, lo hace. Lo que habla, lo ejecuta. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Ya ves, más Pues parejito. Pues aquí estoy todavía. Aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Ya Virgilio se está reponiendo, ya puede ver un poquito mejor, y pues ya ahí la llevamos, gracias a Dios, ¿verdad? Ahí la lleva él más bien. Sí, poco a poco se está tardando más de lo que yo quisiera, pero pues es un proceso que hay que seguir. Pero gracias a Dios sí estoy mejorando, y puedo ya hacer cosas que al principio batallaba, ¿no? No sé si les platiqué a ustedes, pero cuando recién llegamos aquí de regreso a la casa del hospital, bajando del carro en la propiedad que está acá atrás, se ve en el fondo de la propiedad se ven 4 palmeras. Y cuando yo bajé del carro, yo veía 8. 8. Entonces fue pasando el tiempo, unas semanas después, un mes, un poco más de un mes, y les di ya testimonio en la iglesia. Y les decía, ya me estoy aliviando, ya veo mucho mejor. Y cuando llegué veía 4 palmeras, ahora nada más veo 5, les dije. Entonces sí, me voy recuperando, gracias a Dios, y por causa de eso pues tuve que dejar de trabajar por completo, y según yo mis planes eran retirarme por completo en mayo, a finales de mayo, pero parece que Dios me dijo, no te retires ahorita mismo. Y era mediados de marzo. Entonces me tuve que retirar del trabajo, y pues no podría manejar ahorita lo que hago, pues manejar camión.
pero no por largas distancias o por mucho tiempo, o sea, porque me canso de la vista. Y por causa de eso, pues ya no he vuelto a trabajar. Y como ya me había retirado, pues sigo recibiendo mi pensión y con algo que teníamos ahorrado, pues nos alcanza para todos nuestros compromisos económicos. Pero el proceso, no sé, o sea, el deseo, yo creo que de todos los que creemos en Dios, es una intervención milagrosa, pero pues no siempre Dios responde como nosotros queremos, ¿verdad? A Pablo le dio un aguijón en la carne y Pablo le pidió a Dios, le rogó a Dios 3 veces. Él mismo lo relata. Y entendemos que esas 3 veces que hizo esa petición fue una petición especial. Fue probablemente un tiempo de oración y ayuno, en los que Pablo estuvo orando por él mismo y por su necesidad y su aflicción que tenía. Y Dios había guardado silencio. Pero en la tercera intervención de Pablo, rogándole a Dios la sanidad, Dios le responde. Y no respondió pues como Pablo quería. Él le dijo: bástate mi gracia. O sea, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo estuvo satisfecho con esa respuesta y él mismo decía, o sea, me gozo entonces en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Y no estoy diciendo que yo soy como Pablo, pero la misma experiencia, o sea, un nivel menor, pero la misma experiencia me está pasando a mí, que yo quisiera ver la intervención de Dios, lo milagroso de la intervención de Dios. Pero según veo, tengo que pasar por el proceso de la recuperación paulatina. Y tengo que estarme cuidando y tengo que pues hacer ejercicio, algo que había dejado de hacer por décadas. Y entonces tengo que buscar la manera de una mejor calidad de vida, a pesar de la edad que tengo. Ya cumplí los 66. Una mejor calidad de vida en cuanto a hacer ejercicio, en cuanto a comer mejor. Aquí la doctora naturista pues no me deja comer gran cosa, aunque yo hago trampa, ¿verdad? Pero no me deja comer las cosas que me gustan. Obviamente pues fueron las que me hicieron daño. Entonces ella está procurando pues alimentarme bien, ¿no? Lo que yo había dejado de hacer en realidad. Y pues hay gente que se alimenta peor que yo y sin embargo están bien, pues bastante bien se les ve. Ellos no tienen problemas como este que yo tuve. Y por si no lo recuerdan, fue un derrame, no fue tan grave, pero fue un stroke en mi parte derecha. Me afectó esta parte izquierda, la estoy sintiendo como entumida, como adormecida, y perdí un poco la sensibilidad en mi lado izquierdo. Pero no fue tan grave porque en 2, 3 semanas, algo así, tal vez un poco más, tal vez 4 semanas, pude empezar a caminar más o menos bastante bien, pues solo un poco de mareo así en mi cabeza, y la vista no está pareja, mi vista. Siento como si un ojo estuviera viendo hacia un lado y el otro hacia el otro. Si con este ojo si con este ojo veo
normal, con el derecho no. Entonces siento como debilidad en este ojo. Pero gracias a Dios, o sea, no me quejo. De hecho, en realidad aunque ya vaya recuperándome, mi intención no es, o mi deseo no es volver a trabajar como chofer. Mi deseo, si me dedico a alguna otra cosa, es dedicarme a otros intereses que tengo y no a regresar a trabajar como chofer. Si nos acordamos de Pedro, el Señor le dijo, o sea, sígueme y yo haré de ti, yo te convertiré en pescador de hombres. Y después de la muerte del Señor Jesús y ya la resurrección también, ya lo habían visto. Pedro dijo un día, voy a ir a pescar un rato como para distraerme o algo así. Y como estaban otros discípulos con él, dije, pues nosotros te acompañamos pues para que no vayas solo. Y se fueron a pescar todos y la costumbre era, o la estrategia era ir de noche, que es cuando los pescados estaban en la parte de arriba, cerca de la superficie del lago. Y era cuando más efectiva podría ser la pesca. Pero pescaron toda la noche y no pasó nada. O sea, volvieron a su antigua ocupación y ni por la experiencia que tenían pudieron hacer nada. Así que pues digo, y si ya tuve que parar a causa de esto para manejar, cuando yo ya tenía planeado dejar de trabajar en eso en este mes de mayo pasado, y por lo que me pasó tuve que retirarme por completo, pues entonces ya no quiero regresar a esa clase de trabajo. Si me dedicara a otra cosa, bueno, pues buscaría qué hacer, pero chofer no tengo, al menos mi intención no es regresar a eso. El problema pues es nada más el entumecimiento aquí, la insensibilidad. No siento tanto lo caliente en mi mano o en mi lado izquierdo. El frío tampoco, nomás siento así como si siento que está el agua fría o las cosas calientes que las tengo aquí, y como que debajo de la piel siento un ardorcito, pero no siento que me esté quemando o que esté demasiado frío algo. En cambio, el lado derecho sí lo siento todo. Cualquier cosa caliente la siento bastante, y el frío también en la mano. Agua helada o hielo lo siento bastante, o sea, lo normal pues. Y pues ahora tengo que continuar así, ¿no? Seguir tal vez un proceso hasta una recuperación, no digo normal, pero casi normal. Pues a mi edad ya no puede ser normal, ¿verdad? Porque 66 años, pues es obvio que ya no va a ser lo mismo que hace 30 años. Así que estoy bien, estoy de buen ánimo, y a pesar del problema estoy satisfecho de poder tener libertad para servir más en mi congregación, estudiar más, que lo estoy haciendo, aunque no tanto como yo quisiera, pero sí lo estoy haciendo. Y creo que es por lo menos a mi modo de ver, fue un acto de Dios para que yo hiciera esto que les estoy diciendo. Entonces, andando siempre ocupado en el trabajo, pues se me hacía fácil simplemente, leer un capítulo de la Biblia ya, en el día. Orar un rato, a lo mejor a la hora de comer o algún otro rato. Y se me hacía fácil, y según yo eso era suficiente. Y ahora que tengo más tiempo y que estoy dedicando más tiempo a estas cosas,
digo, no era suficiente, no iba por buen camino. Hoy estoy corrigiendo y todavía me falta corregir más cosas, pero voy por un mejor camino que antes de marzo. Entonces, disculpen si se nos ha pasado el tiempo antes de traer otra entrega como esta. Se distrae, más que nada yo me distraigo en otras cosas que quiero atender, y es mi esposa la que está insistiendo, hagamos el video, ya se nos pasaron tantas semanas, volvamos otra vez. O sea, es nuestra aportación al pueblo de Dios, a la gente que ha decidido escucharnos o seguirnos. Y hemos estado pensando en cómo hacer mejor esta presentación. Así que pues vamos a hacer un nuevo video y esperamos que pues haya interés en lo que digamos, y que no solamente estemos solo ¿cómo se dice? Como deslizándonos por el mundo, como pensando que todo está bien porque vamos 1 o 2 veces por semana a la iglesia a adorar, o que oramos sin falta cada vez que comemos, o que leemos sin falta 2 capítulos o 3 capítulos de la Biblia. Y si alguna semana se nos pasa, semana, no digo días, porque si bueno son 2 o 3 capítulos diarios, pues más o menos está bien. Pero si son 2 o 3 capítulos a la semana, no es suficiente. Como decía un pastor, dice, si usted come 2 o 3 veces al día, ¿cómo se sentiría si comiera nada más 2 o 3 veces a la semana? No íbamos a aguantar mucho, ¿verdad que no? La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu, y nuestro espíritu necesita estar bien alimentado para tener mayor fortaleza espiritual, para que nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, tengamos mayor fortaleza espiritual. De lo contrario, así como un leño que lo sacan de la fogata y lo ponen a un lado, se apaga el leño. Se apaga porque no tiene el calor del resto de la fogata, del resto de la hoguera. Pero lo vuelven a poner, ya que está bien apagado, lo vuelven a poner junto con los demás leños en la hoguera, vuelve a arder y vuelve a tener el fuego. Así nosotros no podemos tener o creer que es suficiente con leer 2 o 3 capítulos a la semana. Y hay que a veces les preguntan a algunos y dicen 0 en toda la semana, para hacer un poquito menos bochornoso, dicen, se los debo. ¿Me debes? ¿A mí me debes? O sea, te los debes a ti mismo, porque tú eres el que saca bendición a la hora de leer la palabra de Dios. Y entonces es necesario insistir en la lectura de la palabra de Dios y agregar también otras literaturas cristianas a nuestra preparación, a nuestros estudios. Pero que la Biblia sea algo imprescindible, la lectura de la Biblia, que no la dejemos a un lado. Ahora que, bueno, mi esposa y yo habíamos empezado antes de que me enfermara, a leer por lo menos 5 capítulos diarios cuando estaba yo aquí en casa. Pero ahora que estoy aquí ya todos los días, bueno, pues leemos 5 o hasta 10 capítulos por semana, porque por día, perdón, porque nos conviene.
O sea, lo hemos visto, nos ha convenido leer más. Porque aunque creamos que no se nos está quedando nada, la palabra de Dios viene de repente a la mente. ¿Por qué? Porque ya lo metimos aquí y ahí está guardada. Tal vez de momento no la recordamos, pero cuando viene alguna situación o una explicación que hay que darle a alguien más, a algún hermano, de pronto vienen las citas, tal vez no el capítulo, el versículo, pero sí viene el texto de la escritura y fluye como si nada. Entonces es importante leer la escritura, no la descuide. Hay muchas advertencias en contra de eso, en contra de descuidar nuestro desarrollo espiritual. Y son advertencias que vienen aquí mismo en la palabra de Dios, y si están allí, vienen de Dios directamente. Entonces tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque no solo por nuestro propio bien, por nuestro propio desarrollo espiritual, sino porque de ese modo usted le está diciendo a Dios: te amo, aprecio tu palabra, la estimo, la meto en mi mente para que esté haciendo una morada en mí. Entonces necesitamos estar conscientes de eso para poder sacar más provecho de la escritura. Vamos a empezar este video con oración, porque ya me extendí demasiado primero en explicar mi problema y luego en otras cosas pues que tenía en mente. Así que oremos para empezar este video, el números 23. Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchísimas gracias que podemos de nuevo acudir a ti, Padre, en la lectura de tu palabra. Esto es una lectura pues solamente con un pequeño aporte de nuestra parte para que sea un estudio de provecho para nosotros y para los que nos escuchen. Tú dirígenos, Padre, con tu Espíritu Santo para hacer una lectura amena y que esta lectura esté apegada a lo que pues tu palabra nos revela, Padre, que no nos vayamos por nuestros propios pensamientos y que tratemos de hilvanar, Padre, todas las escrituras que tienen que ver con el tema lo mejor que podamos, Padre. Si nos hace falta algo, pues somos seres humanos y esperamos que tengamos tu perdón, Padre, y que nuestros hermanos también nos comprendan. Gracias que podemos hacer estos videos y aportar un poco, Padre, de lo que tú nos has revelado. No para los que saben más, Padre, sino para los que están empezando en el camino de la fe. Ellos necesitan un maestro hasta que ellos mismos aprendan cómo interpretar tu palabra. Porque tu palabra, como hemos dicho, se interpreta a sí misma. Cada tema está hilvanado desde el principio hasta el fin. Gracias pues, Padre, por todo lo que nos has enseñado y nos has dirigido, Padre, a entender. Te rogamos que este video lo hagamos conforme a tu voluntad, siguiendo tus pautas, Padre, y no las nuestras. Y que podamos ser de bendición para otros, Padre, para aquellos que están empezando su caminar en la fe, y que pueda servir de guía este video. Gracias, pues, dirígenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Así que pues abra su Biblia en Números 23. Dice: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo:
7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac, y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. O sea, volvió a él, o sea, Balaam volvió a él, ¿a quién? Al rey Balac. Y aquí estaba él, el rey Balac, junto a su holocausto, él, el rey Balac, y todos los príncipes de Balaam. ¿Y él quién? En este caso es Balaam. Cambia la lectura. Y él tomó su parábola. ¿Quién? Balaam. Y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Bríncate hasta el 18. Esos versículos que están ahí enseguida es lo mismo del primer ofrecimiento que hizo Balaam. Entonces saltamos esos versículos para continuar con lo que sucedió después de los sacrificios. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió, dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Okay. Aquí en los últimos versículos es de nuevo, le manda que haga 7 altares y ofrezca un becerro y un carnero en cada altar. De nuevo es como ha ocurrido ante las autoridades, ¿no? Gubernamentales, que les llevan un presente tratando de obtener un favor. Y lo han logrado, en todo el mundo ha sido así.
O sea, yo soy de México, allá era costumbre dar algún dinero o algo para obtener un favor. Aquí en Estados Unidos no vamos a decir que aquí son perfectos. Al contrario, de aquí también salió los misioneros que llevaban el evangelio, pero también salieron los misioneros de la ambición. Aquí también salieron los sobornos, los intentos de obtener favores de otros gobiernos. Entonces, aquí, como en cualquier otra parte del mundo, también hay gente que recibe soborno y a cambio da favores, gentes en el gobierno. Aquí está Balaam tratando de sobornar a Dios. Aquí está 7 altares, un becerro y un carnero en cada altar. Es el número perfecto. ¿No es suficiente? ¿No me vas a dejar ahora maldecir a este pueblo? Para eso me habló Balac, para maldecirlo. Pero ya te ofrecí, te fabriqué 7 altares y te ofrecí un becerro y un carnero en cada altar. Entonces es como decir, no fue suficiente, ya ahora sí tengo permiso de maldecir. Y Dios le decía, no lo vas a maldecir, lo vas a bendecir. Entonces, en este capítulo están 2 intentos de maldecir al pueblo. Y al final del capítulo está un tercer intento, pero el resultado lo vamos a ver en el 24, donde de nuevo el Balaam no pudo maldecir, tuvo que bendecir. Pero aquí están 2 intentos de maldecir, y el final del tercer intento, cuando vuelven a construir 7 altares y ofrecen un becerro y un carnero en cada altar, y es obvio que lo están ofreciendo a Dios, pero con un mal intento, una mala intención. Son altares para Dios, que los construyeron para Dios, y los holocaustos o sacrificios que hicieron fueron para Dios. Pero detrás de eso que estaban haciendo había una mala intención, había un deseo egoísta, una ambición, un deseo de maldad. El rey quería que los maldijera para poder atacarlos y vencerlos a los israelitas. Y Balaam los quería maldecir porque le habían prometido una buena cantidad de dinero. Oro y plata. Oro y plata y no sé cuántas cosas más. Entonces, ¿qué vas a decir tú? No, pues ya lo que dije. Entonces, ¿quién era Balaam? Búscate 2 de Pedro 2:16. ¿Quién era Balaam? Por las cosas que pasan aquí en esta lectura, desde el 22 para acá, aparentemente es alguien que tiene comunión con Dios, que está en armonía con Dios. Pero eso es aparente. O sea, lo que tenemos que ver qué clase de hombre era Balaam. Y en 2 de Pedro 2:16 dice: Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto es en referencia al mismo Balaam, a este Balaam que estamos leyendo aquí. Y dice Pedro, porque es la epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro, dice, reprendió la locura del profeta. Entonces él lo menciona como si fuera un profeta. Lo menciona como si fuera un profeta. Una pequeña redacción dice: un profeta es una persona que se considera inspirada por una deidad. No se refiere al Dios de la Biblia únicamente, sino un profeta puede ser una persona inspirada por una deidad cualquiera.
claro, aquí en la Biblia nos encontramos muchos profetas que son dirigidos por Dios y hablan Dios habla a través de ellos y ellos dan el mensaje de Dios. Y normalmente era mensaje de juicio. Entonces, pero en realidad el significado de la palabra profeta es cualquiera que recibe, dice, un profeta es una persona que se considera inspirada por una deidad para transmitir mensajes o revelaciones a otros. Estos mensajes pueden incluir enseñanzas, predicciones del futuro o instrucciones divinas. Entonces, en ese sentido, Balaam era un profeta, pero no hay que confundirlo con un profeta de Dios. Era un profeta, sí, pero si atamos todos los cabos que hay aquí en la Escritura, nos damos cuenta que no era un profeta de Dios. Y vamos a citar algunas otras cosas para ver qué clase de profeta era este. Aquí en esta pequeña redacción pues se habla acerca de los profetas que hubo en el judaísmo, los profetas que hubo en el cristianismo también, que el cristianismo considera a los profetas del Antiguo Testamento como profetas para nosotros también, para los cristianos. Pero en el cristianismo, en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, también se mencionan profetas que daban profecías. En el libro de los Hechos se menciona a un Agabo, que él daba profecías que tenían que ver con el futuro de alguna persona o de algunas personas. En el Islam hubo profetas. De hecho, en el Islam se considera a Moisés como un profeta en el islamismo. Y rebajan al Señor Jesús a un nivel de profeta también, y lo ponen en el mismo nivel que Mahoma. Entonces Mahoma, Moisés y Jesús están en el mismo nivel. Pero en el Islam lo rebajan al mismo nivel el Señor Jesús. Pero en el entendimiento que Dios nos ha dado ahora, Moisés fue el profeta más grande que hubo en Israel hasta el profeta Juan el Bautista. Era el más grande, el que todos mencionaban en Israel. Entonces, Moisés está por encima de Mahoma, porque Mahoma vino 500 años después de Jesucristo y presentó una revelación supuestamente recibida de Alá. Pero en esa revelación Mahoma está diciendo que la revelación previa, la revelación de la Escritura, era correcta. Entonces, la revelación válida es la Escritura de Dios a través de sus profetas, que fue recopilada y fue transmitida para nosotros. Y luego la revelación de los apóstoles, que también sus escritos fueron recopilados ¿cómo se dice? Puestos en un compendio en la literatura cristiana. Se formó un solo libro con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, profeta es simplemente el que tiene una inspiración divina para dar un mensaje o para dar un juicio o para dar una enseñanza. Así que
por ese lado, Balaam era un profeta, pero no un profeta de Dios, porque aunque él conocía a Dios, él no servía a Dios, porque los únicos que en ese momento estaban sirviendo a Dios eran los líderes del pueblo de Israel y los israelitas. Ellos tenían la revelación de Dios. Entonces, ya lo vemos aquí, sí es un profeta, pero ahora vamos a ver qué clase de profeta era. En Números 22:7 se empieza a revelar qué clase de profeta era. Aquí lo tengo. Bueno, tú busca. Se empieza a revelar qué clase de profeta era. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Entonces ahí se menciona que iban con las dádivas de adivinación. Entonces ahora ya se revela que no era un profeta de Dios necesariamente. Sí, un profeta, pero también era un adivino. Alguien que se dedica a hacer conjuros. Eso es lo que se consideraba en ese tiempo un adivino. ¿Por qué? Porque aquí le dice el rey. Dice, sí, acá más atrás, perdón. Dice, por tanto envió mensajeros a Balaam. ¿Quién? El rey Balac. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Y luego dice, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. O sea, lo pone en un nivel bastante alto a Balaam, el mismo rey Balac. Está diciendo, este es el poder que tienes tú, que si tú maldices a alguien, si tú bendices a alguien es bendito, y si lo maldices es maldito. ¿Se acuerdan, verdad, de la promesa que le dijo Dios a Jacob? Que le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces está él poniéndose en un nivel demasiado alto, este Balaam, y la gente le cree. Pero aquí está enviando Balac dádivas de adivinación. Esa es una primera señal de qué clase de profeta es Balaam. En Números 22:7 ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Números. ¿Por qué más se considera que es un profeta? Por la forma en que habla, por la forma en que dice las cosas. Cuando llegaron los enviados de Balac, él les dijo en el verso 22:8, capítulo 22, verso 8, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Entonces, dicen, es profeta de Dios, ahí está yendo a buscar la palabra de Dios, la inspiración de Dios, la dirección de Dios. Pero Dios le dice que no vaya. ¿Por qué? Porque su conducta es mala, su conducta es perversa. Todavía lo vemos allí
En el 13 dice, así Balaam se levantó, en el 22:13, perdón. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces estamos saltando un poco atrás, ¿por qué? Porque hay detalles que tenemos que considerar en el capítulo anterior. Todavía en este capítulo 23 que acabamos de leer, y lo leímos casi completo para tratar de darle fluidez al video, pero ya vamos en 45 minutos. Entonces dice, cuando ya llega de regreso Balaam ante el rey Balac, y estoy en el 22, al final casi del 22. Le dice el rey a Balaam, no envié... ¿lo tienes tú ahí? ¿Dónde está? Aquí en 37, 22, 37. A ver, léelo. ¿Sí lo tienes? Sí. Dice, y Balá dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? ¿Hasta dónde? 38. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Entonces de nuevo está aquí, o sea, por eso les digo, es aparente. Dios lo puso allí por una razón, pero eso es aparente, como si estuviera tratando, como si se estuviera esforzando por hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios diga, eso haré. Pero él fue con ambición en su corazón, con el deseo de recibir el premio que el rey Balac le había ofrecido. Entonces no fue solamente por hacer la voluntad de Dios solamente, sino por las dádivas de adivinación que le ofrecieron. De hecho, en el 22:20, ¿qué le dice Dios allí? Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Allí no está diciendo, no está hablando Dios amigablemente con este hombre. No, le está advirtiendo, es una advertencia severa. Harás lo que yo te diga. No vas a hacer tu voluntad, harás lo que yo te diga. Y luego dice, después de que Dios abre la boca del asna, en el verso 31, no, en el verso 32. Dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Tu camino es perverso delante de mí. O sea, Dios no se hace de profetas cuyo camino sea perverso. Él ha tenido todos sus profetas. Cuando Él les ha dado la oportunidad, Él los lleva ya con un mensaje. El único más rebelde fue Jonás. Le dijo, ve a Nínive, esa gran ciudad, y profetiza contra ella. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje, ya lo llevaba Jonás en su mente, ya lo tenía en su mente. Pero ¿qué hizo Jonás? Se fue a otro lado. Si Nínive quedaba para el oriente, él se fue para el occidente. Entonces, de hecho, eso era. De ahí donde estaba Jonás, Nínive quedaba hacia el nororiente, hacia el norte y oriente de donde él estaba.
Pues él se fue hacia el norte y occidente. Se fue hacia, ¿cómo se llama este lugar? Se me escapó el nombre. A Tarsis, que actualmente se cree que Tarsis es España. Entonces, en vez de ir hacia Nínive, que estaba hacia Mesopotamia, hacia el norte de Mesopotamia, se fue hacia Tarsis, hacia España. Entonces, pero ya Jonás ya tenía el mensaje en su mente, el mensaje que iba a dar. Aquí no tiene ningún mensaje que dar. Dios no le ha hablado mensaje alguno. Cuando él ha ido a buscar la orientación de Dios, supuestamente, no tiene un mensaje. Él va a ver si Dios le da permiso de maldecir a ese pueblo, al pueblo de Israel. Y entonces sucede lo contrario. En vez de maldecir, tiene que bendecir. ¿Por qué? Porque Dios le ordenó, bajo un juicio severo, le ordenó bendecir. Aquí le está diciendo, porque tu camino es perverso delante de mí. No le dijo es malo, es perverso. Entonces, no es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque lo está amenazando Dios. Tienes que hacer lo que yo te digo, de lo contrario te lo vas a ver conmigo. Entonces, el mensaje, aparentemente, el hombre está buscando hacer la voluntad de Dios. Todavía aquí, en este 23, que es el que estamos leyendo, es el que leímos, todavía está diciendo en el 23:12, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y después vienen los altares y los sacrificios en los altares, y en vez de maldecir, el profeta falso bendice. Y entonces vemos al final en el 20, al final, en el segundo ofrecimiento que hicieron, en el capítulo 23, verso 23, 23. Dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Hasta ahí? Entonces, de nuevo, otra pista. Contra Jacob no hay agüero. Y eso es lo que estaba buscando el profeta Balaam, poner un agüero, como dicen en México, ¿no? Un mal agüero, un mal presentimiento, una mala noticia, un agüero o una maldición, eso es lo que está diciendo. Ni adivinación contra Israel. Entonces está diciendo que esto es que a eso se dedica Balaam. Es un agorero y un adivino. Entonces, el agüero que querían poner sobre Israel y la maldición o adivinación que querían poner sobre Israel era a través de Balaam, y Dios no se lo permitió. No pudo proferir esa maldición. Así que 2 ocasiones y el adivino no pudo hacer nada para maldecir al pueblo de Israel. En cambio está dando bendición, y el rey que lo había mandado llamar ya se desespera. Y le dice en el 25, ¿lo tienes? Dice, entonces Balaam dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. O sea,
yo quiero una maldición sobre ellos, pero si no le vas a dar maldición, tampoco les des bendición. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, si tú no los maldices y al contrario reciben bendición, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos me van a hacer pedazos a mí. Y eso es lo que queremos, ¿cómo se dice? Atar con este relato. ¿Qué es lo que pasó después con este hombre? Nos podemos ir hasta Josué 13, donde allí Dios lo denuncia tal como él era. El 22. Sí, 13:22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán, el adivino hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces, ahí lo denuncia, o sea, lo sigue denunciando más adelante todavía, pero ahí lo está todavía. Tenían que unos años de que habían pasado por esa experiencia, ¿no? En que el Balaam los quería maldecir. Y ya estaban entrando ellos en la tierra prometida y Dios ordena que hagan guerra contra Madián y que los exterminen por lo que él hizo, por la maldad que Madián hizo. Y entre los muertos de Madián mataron a Balaam, el adivino, dice la escritura. Entonces todo es aparente. Profeta de Dios no lo es. Profeta sí, pero profeta de Dios no. ¿Qué es? Es un adivino y un agorero. Dios lo castigó, sí lo castigó. En Josué 13:22 lo leímos, lo acabamos de leer, que Dios lo mató junto con la demás gente que mataron al invadir Madián. En 2 de Pedro 2:15, ahí vemos otra referencia a este mismo hombre, Balaam. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahí está la actitud de Balaam. Él amaba el premio que le habían prometido por hacer maldad. Eso es lo que quería él. Él, con tal de recibir un premio, él estaba dispuesto a maldecir a quien le dijeran, a quien le pidieran. Entonces, de hecho, Pedro está hablando ahí de los malos maestros y gentes que estaban en... léele más arriba. ¿Cuál? Ahí en 2 de Pedro. Sí, pero ¿en dónde? Léele desde el 8. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ay, qué tremendo. Entonces, Pedro está hablando ahí de los falsos maestros, falsos profetas, como Balaam. Está hablando de los falsos ministros del Evangelio, que tantos abundan hoy en día. De ellos está hablando y está diciendo de las cosas a las que están habituados. O sea, están deseosos de recibir ganancia por lo que hacen, recibir dinero por lo que hacen. Vemos muchos casos, o sea, yo quisiera mencionarlos por nombre, pero pues usted haga su pequeña investigación y puede ver nombres ahí de grandes, supuestamente grandes hombres, grandes predicadores, que están predicando y tienen miles de asistencia en sus congregaciones y reciben millones de ingresos, millones de dólares de ingresos anuales, solo por predicar engaños. Así era este Balaam, una persona de esa clase. Como el 15, ¿qué dice? ¿Cómo léelo otra vez? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y está hablando de que han dejado el camino recto, o sea que eran hombres que conocían cuál era el camino recto y sin embargo lo dejaron por seguir la ambición de Balaam, la actitud de Balaam. Entonces, demasiadas pistas hay en la escritura para decir que Balaam era un profeta de Dios. Las pistas que tenemos indican lo contrario, que no era profeta de Dios, que era un agorero, un adivino, que intentó maldecir al pueblo de Israel, que fue reprendido por una muda bestia de carga, que recibió el castigo al morir en la matanza, que incluso él, como se dice creo que aquí mismo en el 24, no, digo en el libro de Números, permítanme tantito, por aquí lo tengo. En el Números 31, del 15, dice, sí, cuando hacen el ataque contra Madián y destruyen el pueblo de Madián, entonces regresan con el botín. Y en el 15 dice Moisés. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Sigo? Al 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El pueblo de Israel acudió a un sacrificio, a un ídolo, en este lugar que menciona aquí, Baalpeor. Y Baalpeor casi me suena como que era el peor de los Baales. Entonces fueron a ese sacrificio, como que los madianitas, las mujeres madianitas invitaron a los israelitas a una comida. Y ellos dijeron, pues una comida, pues vamos, pues ¿por qué no? Pero resulta que antes de comer hicieron sacrificios a Baal.
Y entonces, en el sacrificio y en la comida, empezó el pueblo de Israel a corromperse, a dejarse llevar por las mujeres moabitas, porque cayeron en extremo, o sea, prácticamente hicieron una orgía allí en ese sacrificio. Entonces, cuando Moisés se entera, les dice a los levitas que castiguen ellos a sus propios hermanos, y mueren. En ese tiempo murieron varios miles de israelitas por causa de ese desenfreno que tuvieron. Y por causa de ese problema hicieron guerra contra Madián. Y aquí está diciendo Moisés, dice que por consejo de Balaam, o sea, Balaam aconsejó: yo no puedo maldecirlos, pero ellos mismos se pueden maldecir a sí mismos, yendo en contra de las ordenanzas de su Dios. Ofrézcanles comida, tráiganlos y luego indúzcanlos a que participen con ustedes en los sacrificios a Baal, y que se entreguen al pecado, a comer, a beber y a las orgías. Entonces, por medio de las mujeres, lo hicieron que estos israelitas, un grupo, no todos, no todo el pueblo, pero una buena cantidad de hombres se dejaron llevar y ofrecieron sacrificios a Dios. Entonces dice que las mujeres son las culpables, pero porque Balaam fue el que de la idea. Balaam es el de la idea. Así como dijo Dios, tu camino es perverso delante de mí. Pues así estaba este hombre aquí actuando todavía conforme a la perversión de su corazón. Y aquí dice que por eso lo mataron, no le perdonaron la vida. Estaba allí con Madián todavía, disfrutando de los premios que le dieron. Y cuando entró Israel a hacer guerra contra Madián, allí lo encontraron y allí le dieron matarile. Entonces, este hombre, no lo confunda. Solo porque él aparentemente dice, voy a hacer lo que Jehová me mande. No lo confunda. No es un profeta de Dios. En Judas, la última escritura, Judas 1:11. Bueno, es un solo capítulo, Judas 11. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, ahí está de nuevo mencionando ¿cómo dice el de Balaam? Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Okay. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, Balaam lo único que deseaba era la recompensa. Eso era todo. Por lucro. Si le hubieran dicho, maldice a tu madre y te doy 100 talentos de oro, la hubiera maldecido. ¿Por qué? Porque su Dios, él no tenía Dios, su Dios era el dinero. Entonces él hubiera maldecido a quien fuera por dinero. El caso es que había logrado engañar a mucha gente y muchos realmente creían que tenía ese poder de maldecir y de bendecir. Entonces él solamente andaba detrás del dinero, detrás de la riqueza que le ofrecían. Y ese fue el error, el haberse entregado por lucro en el error de Balaam, que se entregó por lucro, por dinero, a hacer lo malo. Entonces no lo confunda usted. Eso es lo más importante que nos deja el capítulo 23, que está este hombre tratando de maldecir al pueblo de Israel y Dios no se lo permite. Al contrario, lo obliga
al profeta falso a que bendiga al pueblo de Israel. Y todavía en el otro capítulo 24 todavía hay un poquito más que decir de Balaam, pero eso va a ser en el próximo video. Pero es la insistencia es: no lo confunda, no lo confunda, por favor, no lo confunda. Esas frasecitas fueron ensayadas nada más, no salían del corazón, salían de que de pronto Dios le habló y él no esperaba que Dios le hablara. Entonces tuvo miedo a Dios, pero tenía más ambición, su ambición por el dinero era más grande que su temor a Dios. Y quería maldecir al pueblo de Israel con tal de ganarse la dádiva que le estaba ofreciendo el rey Balac. Entonces, la enseñanza más importante es esa: no hay agüero contra Israel, no hay adivinación contra Jacob. ¿Por qué maldeciré al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Dios no ha execrado? Entonces, Dios tenía más razones para maldecir al pueblo de Israel y sin embargo no lo hizo. El pueblo de Israel estuvo siendo rebelde desde que salió de Egipto, desde antes de salir de Egipto. Y fue rebelde durante los 40 años en el desierto. Al principio de su llegada, a los 2 años que estuvieron para entrar a la tierra prometida, y fueron rebeldes. Dijeron: Dios no nos va a poder meter en la tierra prometida. Hay gigantes, son demasiado grandes. La tierra que vimos es tierra que traga a sus moradores. Entonces, ¿qué temen? Si ya se tragó a sus moradores, pues la tierra está libre. Pero no, ellos estaban pensando en que Dios no podía, a pesar de haber visto las maravillas en Egipto y en el Mar Rojo. Sin embargo, Dios fue fiel y mantuvo su promesa, porque la promesa fue para Abraham, Isaac y Jacob, para los patriarcas. Entonces, quitó la generación rebelde y levantó una generación más dispuesta, y esta generación fue la que entró. Pero la actitud de rebeldía siguió en el pueblo de Israel hasta hoy, hasta nuestros días. En los tiempos de Jesús, el Señor Jesús, hasta a él se le opusieron, a pesar de que les hablaba con la verdad y les mostraba milagros. Hasta con él fueron rebeldes. Entonces, no es que los demás pueblos seamos mejores, pero ellos, por ser el pueblo escogido de Dios, no son mejores que el resto de nosotros. Simplemente fueron favorecidos por Dios. Y tenemos que agradecerles a ellos el que tengamos la Escritura, porque ellos la preservaron. 1500 años tardaron en recopilarse todo lo que tenemos hoy. Entonces, sí tenemos que agradecerles. O sea, ese trabajo es grande. Pero no podemos agradecerle por las actitudes que nos muestran de ser rebeldes contra Dios, porque hasta hoy siguen siendo rebeldes. Y si usted y yo no somos rebeldes ahorita, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Solamente por eso. De lo contrario, seríamos igual que ellos, igual que el resto del mundo. ¿Por qué? Porque estamos cortados, como dice el dicho, con la misma tijera. Somos del mismo material. Así que solo recordemos eso. Un falso profeta no puede maldecir al pueblo de Dios, que Dios no ha maldecido.
Dios los castiga y los corrige y todo, pero no los maldice. Entonces, Dios no puede dejar pasar el pecado, y cuando hubo necesidad, los castigó con severidad. Muchísima, gravemente severa fue el castigo de Dios. Pero nunca les apartó su misericordia. Así como a usted y a mí, Dios no nos ha apartado su misericordia. ¿Por qué? Porque aunque éramos rebeldes, Él sigue siendo fiel. Así que seguimos en el próximo video. Amén, amén. Pues recuerde, dice la palabra de Dios en Romanos 8:31 al 34, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que pues estamos